Ahora vamos a aprender cómo aplicar formato a la información en una hoja de cálculo. Lo primero que vamos a utilizar es una hoja de cálculo que ya tiene información y vamos a recordar algunos conceptos ya explicados. Por ejemplo, el ajuste automático de columnas, el cual se consigue cuando en la línea divisoria de las columnas le das doble clic y automáticamente se ajusta el ancho. Por supuesto, siempre está la opción de poder arrastrar de acuerdo como tú lo decidas. Por ejemplo, para la columna precio unitario necesito menos espacio, igual para cantidad. ¿Ok? Y bueno, eso sería el primer paso, tratar de acomodar la información que necesites. Ahora bien, si nosotros necesitamos que el contenido de una celda se muestre completo, además de poder hacer más ancha la columna, por supuesto, podemos hacer que el texto se ajuste de manera justificada, como si fuera el texto de un procesador de palabras. Para esto, seleccionamos la celda, hacemos clic derecho, nos vamos a ir a formato de celdas y tenemos la opción que nos permite manejar la alineación. Tenemos dos alineaciones, horizontal y vertical. En este caso yo quiero que el texto precio unitario aparezca en dos diferentes líneas. Por lo tanto, le voy a decir que lo justifique de manera vertical. Le voy a dar a aceptar. Y ahora automáticamente ha crecido el alto de la celda. Las demás columnas las puedo centrar. Aquí ya tengo un icono para centrar horizontalmente, pero para que quede mejor la relación con respecto a esta celda, también las puedo alinear verticalmente con este icono. Y ahora queda mejor. Esto mismo lo puedo aplicar para las otras columnas. La forma más rápida sería copiar el formato de estas celdas que ya las tengo formateadas como deseo y seleccionar las celdas de destino a las que les quiero aplicar el mismo formato. Recuerda que cuando presionamos la tecla Escape se elimina el formato copiado al portapapeles. Aquí voy a ajustar un poco esta parte. Aquí, por ejemplo, puedo hacer lo mismo que hice acá, que es copiar el formato justificado. Le voy a dar copiar y le voy a dar aquí pegar. No lo vemos porque la celda es ancha, pero cuando la hago un poco más angosta vamos a poder observar. Vamos a formatear también los números, todos los que sean eh, textos, números que deben de estar con formato de moneda, los vamos a seleccionar. Para seleccionar un rango discontinuo, seleccionamos el primer rango que deseamos aplicarle el formato. Vamos a presionar la tecla Control y vamos a seleccionar los siguientes rangos. Entonces, todos estos rangos, observa que cuando selecciono el segundo rango, el primero permanece seleccionado. ¿Okay? Todos estos datos que tenemos aquí, todos estos rangos, deben de tener formato de moneda, el cual le aplicamos con este icono. Estos símbolos lo que indican es que no se puede apreciar el contenido completo de la celda, pero aunque tiene una fórmula, debería de aparecer un número. Simplemente con que la hagamos más ancha, le damos doble clic para que tenga el autoajuste, con eso es suficiente. Con esto ya tenemos formateados correctamente los números. ¿Okay? Vamos a aplicarles ahora un borde. Seleccionamos el rango. Y para aplicarle borde tenemos este icono que ya tiene algunos bordes predeterminados. Por ejemplo, le puedo poner bordes externos y me muestra la información así. Y aquí puedo hacer lo mismo. Si quiero un tipo de borde diferente y no se encuentra en esta lista, tengo la opción que dice más bordes y aquí puedo aplicar otro tipo de línea, por ejemplo, le voy a aplicar línea doble y este elemento visual me permite seleccionar en qué partes de la celda le quiero aplicar el borde. Entonces, simplemente dándole clic le estoy indicando que quiero en el contorno de todo el rango seleccionado. Y así es como queda. Voy a hacer lo mismo para este. Recuerda que cuando le damos clic derecho también tengo el menú contextual, es más rápido de acceder. Aquí ya está preseleccionado el último estilo que elegí, simplemente procedo a completar y ya lo tenemos. Si le quiero aplicar un sombreado a la celda o a las celdas, selecciono la celda o el rango de celdas y simplemente le doy clic derecho y en formato de celdas, acá también tengo las opciones para aplicar el relleno. ¿Ok? Por ejemplo, le podemos poner este color. Y aquí, por ejemplo, le puedo aplicar igual con el menú contextual, negritas, o le puedo aplicar también, si lo deseo directamente de este icono, el tipo de dato. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer para que contraste un poco.
Le voy a poner un fondo oscuro, pero lo que normalmente necesitaría hacer sería poner el tipo de la letra más claro. Listo, con esto ya tenemos formateada la primera parte de nuestra tabla. Vamos a hacer un cambio más a la tabla. Le vamos a poner aquí esta sección sombreada para que resalte. Vamos a poner este color. Letra más oscura, más clara. Listo. Ahora, todo esto que está en esta tabla son los conceptos. Le voy a agregar algo que diga conceptos. Lo voy a poner con mayúsculas. Pero me gustaría que esto estuviera centrado con respecto a toda la tabla. Entonces, puedo seleccionar todo el rango de celdas en el cual deseo centrar este texto y aquí tengo este botón que dice combinar y centrar. ¿Ok? Se ha convertido en una sola celda, como puedes verlo, es la celda B7 de hecho, o sea, toma el nombre de la primera celda que está en el rango, aquí lo voy a poner en negrita. Y esta es una manera práctica de poder centrar entre múltiples columnas un texto. De hecho, para que también tenga sentido, lo voy a poner con el mismo borde que tiene lo demás. Listo. Puedo hacer lo mismo con lo demás. Aquí voy a hacer un cambio, voy a mover esta información para esta columna. Esta información me gustaría que estuviera centrada, pero más bien hacia la derecha. Entonces puedo utilizar la alineación derecha porque normalmente aquí se pone, aquí tengo un problema porque me falta espacio para esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a insertar otra columna y esto que dice emisor lo voy a mover acá. Esta información la voy a mover hacia arriba. Ok, ahora esto que dice emisor corresponde a toda esta sección. También lo voy a centrar, solo para demostrar otra forma de centrar, que no necesariamente es en forma horizontal. Voy a hacer lo siguiente, primero lo centro con respecto a la celda y en las propiedades de la columna de la celda, en formato de celdas, tengo una opción que se llama alineación. Y en la alineación yo puedo controlar cómo quiero que aparezca el texto. En este caso lo voy a girar 90 grados. Observa. Lo voy a poner así. Y aquí va a haber una sección para que se ingrese el texto. Yo le puedo copiar el mismo formato para que tenga algo similar y luego acá. ¿De acuerdo? Si yo muevo un rango que ya tiene aplicado el formato se va con ese rango, que es lo que queremos mostrar aquí. Vamos a darle un poco más de espacio. Ok. Y listo, con esto ya tenemos formateada esta sección. Si necesitas agregar líneas a esta sección, simplemente marca el rango. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo con la opción más bordes. Simplemente necesitamos indicarle que le ponga líneas en todos lados. Aquí también. Acuérdate que lo podemos copiar. Es una herramienta súper valiosa. ¿Ok? Puedes observar la tabla ha quedado demasiado unida a la sección de los datos generales de la factura. Vamos a separarla. Nota que aquí se perdió el formato de la línea doble porque le aplicamos el borde inferior a esta celda. Lo vas a apreciar en un momento que movamos la tabla. Observa. Voy a mover un par de renglones y aquí se ve que lo perdió, entonces hay que volverlo a aplicar. Y listo. Por último, si necesitas, aparte del formato de aplicar formato a las celdas, ingresar algún texto o alguna imagen, lo puedes hacer a través del menú insertar. Por ejemplo, aquí puedes insertar algunas formas ya predeterminadas, imágenes en línea, si tienes un logotipo o inclusive una colección de iconos que ya provee Excel. Por ejemplo, este.
Le puedes aplicar, por supuesto, diferentes tipos de colores. Y también si necesitas insertar un texto para colocarlo en cualquier posición de la hoja de cálculo, lo puedes hacer a través de este botón. Y esto lo puedes formatear como si fuera texto común y corriente. Le puedes cambiar el tipo de letra. Y le puedes también aplicar formato a esta forma. Por ejemplo, le puedes poner el relleno, le puedes aplicar una sombra, etcétera. Listo. Con esto concluimos esta parte de formatos.